Bien, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. Continuamos con ejercicios del tema 2 de campo gravitatorio. Y en este caso vamos a ver un par de ejercicios bastante completos de satélites. ¿De acuerdo? Son ejercicios de cálculo. Las cuestiones teóricas, veremos un tercer vídeo de cuestiones teóricas, tanto de campo gravitatorio en general como en el caso de satélites. ¿De acuerdo? Bien, el primer ejercicio de selectividad, como ahí podéis observar, nos dice que tenemos un satélite de 200 kilogramos que describe una órbita circular alrededor de la Tierra y nos dan el valor de su energía cinética. Nos van a pedir dos cosas. Vamos a ver primero lo que nos piden en el apartado A. En el apartado A nos piden que deduzcamos la expresión del radio de la órbita y calculemos su valor y la energía mecánica que tiene el satélite, es decir, deducir, calcular el valor del radio de la órbita y después calcular la energía mecánica del satélite, con los datos que nos da el ejercicio siempre, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos con la deducción de la expresión. Bueno, en este caso, como tenemos que hacer el cálculo a partir de la energía cinética, pues partiremos de la energía cinética. Partimos de la expresión de la energía cinética en la órbita, ¿vale? Aplicamos la expresión de cálculo de la velocidad orbital que ya conocemos, ¿vale? De primero de bachillerato, bueno, que se repasa en segundo, y sustituimos en la expresión de la energía cinética ese valor. Nos quedaría esta expresión que, reordenando, evidentemente, pues nos queda la expresión de cálculo del radio de la órbita. Para calcular el radio orbital, perdón, el radio orbital de giro del satélite, pues lo único que tendríamos que hacer es sustituir los datos. Mucho cuidado aquí con los exponentes, porque el resultado puede salir erróneo si nos equivocamos a la hora de operar con la calculadora. Fijaros que nos sale un radio orbital de 7,6 por 10 elevado a 6. Si recordamos, el radio de la Tierra es 6.370 kilómetros aproximadamente, es decir, 6,37 por 10 elevado a 6. Nos ha salido un radio orbital, evidentemente, mayor que el radio de la Tierra. Hay veces que nos equivocamos y nos sale un resultado absurdo, nos sale a lo mejor, por decir algo, 3.000 metros. Estamos diciendo que está orbitando en el interior del radio o sea, en el interior de la Tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Repasar bien los cálculos y analizar el resultado obtenido. El radio orbital del satélite debe de ser mayor que el radio de la Tierra. Debe de estar orbitando, evidentemente, a un radio mayor del radio de la Tierra, si no, no tiene lógica en absoluto el resultado obtenido. Y eso suele ser síntoma de que nos hemos equivocado, o bien sustituyendo los datos u operando con la calculadora, ¿vale? Nos pide también que calculemos el valor de la energía mecánica, pero bueno, para el cálculo de la energía mecánica aplicamos la expresión de cálculo, no hay más dificultad. Sabemos que la energía mecánica siempre es negativa, en una órbita concreta, en un punto concreto es siempre negativa, y que será el producto de la masa del planeta, en este caso la Tierra, y el satélite, por la constante de gravitación dividido dos veces el radio orbital. ¿De acuerdo? Bien, se sustituye, se calcula y finaliza. ¿Vale? Ahora pasamos al apartado B. En el apartado B nos pide que calculemos, que determinemos la velocidad de escape del satélite desde esa posición orbital. ¿De acuerdo? Bien, hay dos formas de hacerlo. Uno es a partir de la expresión de cálculo de la velocidad de escape, que vamos a deducirla aquí, y otra deduciéndola. ¿De acuerdo? Bien, como vamos a considerar que no actúan fuerzas no conservativas, en este caso sería el rozamiento, pues se cumple, como vemos aquí, el principio de conservación de la energía mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos el satélite en una determinada órbita, ¿de acuerdo? Y queremos que escape. Para que escape, recordemos que lo que debe de ocurrir es que alcance, digamos, el infinito, es decir, quede fuera de la acción del campo gravitatorio, en este caso terrestre, ¿vale? Entonces, la energía mecánica en el punto 1, que sería en la órbita a la que se encuentra, el satélite cuyo radio orbital hemos determinado, 7,6 por 10 elevado a 6 metros, tiene que ser, esa sería la posición, la velocidad de escape es la que habría que comunicarle y la situación final sería el infinito, en el que el radio orbital es infinito, es decir, la energía potencial, como veremos ahora, va a ser cero, y en ese momento, al llegar a ese punto, se para. Entonces igualamos la energía mecánica en el punto 1 y la energía mecánica en el punto 2. ¿Qué observamos? Pues que la energía mecánica final es cero. ¿Por qué? Pues porque su energía cinética es cero
y porque si partimos de la expresión de la energía potencial o sabiendo que consideramos como origen de energía potencial gravitatoria al infinito, puesto que ya no estaría bajo la acción del campo gravitatorio terrestre, pues su valor sería cero. Con lo cual, la energía mecánica inicial tiene que ser igual a cero. Sustituimos lo que conocemos, un medio de la masa por la velocidad de escape al cuadrado, en el término de energía cinética, menos el producto de las masas, la Tierra y el satélite, por la gravedad partido el radio orbital. La masa del satélite se va, evidentemente, ¿de acuerdo? Y nos quedaría esta expresión. Reordenamos y despejamos, ¿de acuerdo? Lo que hacemos es ya despejar la velocidad de escape, ¿vale? Sería la raíz cuadrada, el 2 pasa multiplicando y nos quedaría la expresión que tenemos aquí. Nos queda un valor de velocidad de escape, aquí está en metros por segundo y aquí lo tengo expresado en kilómetros por segundo. Para que os hagáis una idea, desde la superficie terrestre la velocidad de escape está en torno a unos 11.000 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo, ¿de acuerdo? O sea, es la velocidad que habría que comunicarle a un satélite para mandarlo al infinito, es decir, fuera de lo que sería el campo gravitatorio terrestre, que sería mandarlo al infinito. En este caso, vemos que es menor. ¿Por qué? Pues porque no lo estamos lanzando desde la superficie terrestre. Pero sí sirve de guía que si recordáis este valor, por lo menos recordáis, ¿vale? La velocidad de escape era en torno a unos 11.000 kilómetros por segundo. Así, el cálculo que hagáis podéis ver si lo habéis hecho bien o lo habéis hecho mal, ¿de acuerdo? Si os sale un resultado muy absurdo, pues decir, bueno, pues si ya era en torno a 11.000, esto que me está saliendo no tiene lógica ninguna, ¿de acuerdo? Bien. Pasamos al segundo ejercicio, que va a ser un poquito más largo. Aquí tenemos otra vez un satélite, en este caso de 1.200 kilogramos, que se eleva a una distancia de 500 kilómetros. O sea, está en la superficie terrestre y lo elevamos a 500 kilómetros de la superficie. Y se le da un impulso para que llegue a esa altura. Nos pide que determinemos cuánto vale la velocidad orbital y el periodo de revolución del satélite. Bueno, pues para el cálculo de la velocidad orbital, pues lo único que hay que hacer es aplicar la expresión de cálculo. Lo que pasa es que este problema tiene una consideración, y es que no nos dan ni la masa de la Tierra, ni nos dan el radio de, ni nos da, perdón, la constante de gravitación. Y en los ejercicios hay que resolverlos con los datos que da el problema. ¿De acuerdo? Es verdad que nosotros no sabemos de memoria casi la masa de la Tierra de tantos ejercicios de aplicación, 6 por 10 elevado a 24 kilogramos, o la constante de gravitación 6,7 o 6,67 por 10 elevado a menos 11, con lo cual podríamos sustituirlo, pero los ejercicios hay que resolverlo con los datos que nos dan. Y los datos que nos dan es la gravedad en la superficie terrestre, 9,8 metros segundo a la menos 2. ¿De qué nos sirve eso? Pues nos sirve para sustituir el valor de la constante de gravitación universal y la masa de la Tierra por los datos que conocemos. Recordemos que el valor del campo, he puesto sub 0 para distinguirlo, ¿vale? En la superficie será igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra partido el radio de la Tierra al cuadrado. Y eso sí es un dato que nos da el problema. Si nosotros despejamos, vemos que realmente la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra coincide con el valor de la gravedad en la superficie terrestre y por el radio de la Tierra al cuadrado, que son los datos que nos dan el problema. Entonces, siempre que nos aparezca un problema de este tipo, calcular periodo orbital, velocidad de escape, etcétera, y nos den G, es para que pongamos la constante de gravitación y la masa de la Tierra en función de la constante, del campo en la superficie. ¿De acuerdo? Bueno, lo que he hecho yo aquí ahora es sustituir la expresión. ¿Veis? Hemos sustituido G por la masa de la Tierra por lo que vale, que es G sub 0 por RT cuadrado. Y bueno, ya lo único que hay que hacer es sustituir y calcular. Ojo con el radio orbital. Recordar que el radio orbital es siempre medido desde el centro del astro que está generando el campo. Es decir, sería el radio de la Tierra más la altura. No confundir radio de orbital con altura ni radio orbital con radio de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces habría que sumar los dos datos. Y recordar que siempre hay que trabajar en unidades del sistema internacional. Por lo tanto, el radio de la Tierra, que me lo están dando en kilómetros, hay que pasarlo a metros. Este es un error que se suele cometer bastante. ¿De acuerdo? Y es que metemos los datos aquí de los radios de la Tierra o de los radios orbitales en kilómetros y luego los resultados no salen absurdos. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Bueno, en este caso la velocidad orbital son nada más y nada menos que 7.608 metros por segundo. Es una barbaridad, ¿de acuerdo? Bien, nos dice ahora que calculemos el periodo de revolución de un satélite en la órbita. Siempre que nos dicen el periodo de revolución del satélite en una órbita, pensamos en la tercera ley de Kepler, que es donde nos aparece el periodo de revolución.
Pero vamos a ver dos formas de resolverlo. La primera forma sería precisamente la aplicación de la tercera ley de Kepler, es decir, yo pongo la expresión de cálculo, recordar, periodo al cuadrado partido radio orbital al cubo, y lo que hago es despejar. Paso el radio orbital al cubo aquí multiplicando, a 4pi cuadrado partido g por la masa de la Tierra, y hago la raíz cuadrada porque recuerdo que el periodo de revolución está al cuadrado. Como no conocemos g, masa de la Tierra, lo sustituimos, ya lo hemos hecho antes, y tenemos aquí esta raíz en la que conocemos todos los datos menos el periodo, que es lo que queremos calcular. Pues nos sale un periodo de revolución, que recuerdo que es el tiempo que tarda en describir una órbita completa alrededor, en este caso, de la Tierra, el tiempo que tarda en realizar este movimiento, un movimiento de traslación completa, una órbita completa alrededor de la Tierra, de 5.673,6 segundos aproximadamente. Estamos hablando de una hora y media, un poquito más, de una hora y media. ¿De acuerdo? Segunda forma, pues considerar que estamos en un movimiento circular uniforme. Es decir, nosotros estamos considerando que en segundo bachillerato que todas las órbitas van a ser de radio constante y por lo tanto de velocidad de giro constante. Es decir, que la velocidad de giro de la órbita orbital va a ser igual a la distancia recorrida, que es 2pi por r, siendo 2pi por r, ese r, el radio orbital, partido el tiempo que tarda en dar esa vuelta. El tiempo que tarda en dar esa vuelta es el periodo orbital. Es decir, 2pi r partido t será la velocidad orbital. Sustituimos la velocidad orbital por el valor que ya conocemos, ¿de acuerdo? Y recordemos que también hay que sustituir el valor de la constante de gravitación y la masa de la Tierra en este problema por g sub 0 por rt cuadrado, ¿de acuerdo? Que está hecho aquí, es ir sustituyendo. Nos queda esta expresión y de esta expresión despejamos. Fijaros que a la hora de despejar nos queda la misma expresión que nos quedaba de la tercera ley de Kepler, es que no nos puede quedar otra, tenemos que llegar a la misma expresión. Pero bueno, es una manera de deducirlo por si no os acordáis de la tercera ley de Kepler, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí lo que está ocurriendo es que yo voy a pasar esto aquí multiplicando, esto aquí dividiendo y el periodo arriba. Para meter el 2pi r radio orbital dentro de la raíz lo tengo que elevar al cuadrado. Por eso me aparece 4pi cuadrado. Y como tengo esto al cuadrado por r orbital dentro, pues me queda r orbital al cubo. ¿De acuerdo? Como veis, muy fácil. Sustituimos y evidentemente nos sale el mismo resultado. ¿Vale? Bien, vamos ahora al apartado B. Ya he dicho que era un problema bastante completo, ¿vale? Para que veáis las distintas variantes, porque la mayoría de los problemas de selectividad siempre pregunta lo mismo: velocidad de escape, velocidad orbital, periodo de revolución, radio orbital, y siempre vamos a aplicar las mismas expresiones, ¿de acuerdo? O bien aplicar el principio de conservación, o bien aplicar la tercera ley de Kepler, o la expresión de cálculo de la velocidad orbital, o la expresión de cálculo de la velocidad de escape. Es decir, casi todos son muy parecidos, ¿vale? Y la única dificultad que hemos visto ahí, por eso lo he incluido en el vídeo, es cuando nos dan la constante, el campo en la superficie terrestre, el 9,8. Bien, aquí tenemos la representación esquemática de lo que nos piden en el apartado B. Nos piden que calculemos el trabajo que hay que realizar para llevar desde la superficie de la Tierra hasta los 500 kilómetros de altura, que nos dice el ejercicio, y la energía mecánica que tiene el satélite aquí. Es decir, nos está pidiendo qué energía hay que comunicar para llevar el satélite de aquí a aquí. Y después, qué energía mecánica tiene. Y que comentemos el signo de ambos resultados. Es decir, qué signo tiene ese trabajo y qué signo tiene la energía mecánica. Bien, vamos a calcular el trabajo realizado. Aquí hay muchas formas de plantearlo. Yo he visto formas de plantearlo a partir del principio de conservación de la energía mecánica. Yo creo que es más sencillo que todo eso. Es decir, ¿yo qué quiero hacer con el satélite? Yo con el satélite lo que quiero hacer es llevarlo de aquí hasta aquí. Cuidado, nos está diciendo para que llegue a esa altura. Entonces, hay que leer muy bien el enunciado. Si nos dicen el trabajo realizado para llevarlo hasta esa altura, no para ponerlo en órbita, sino para llevarlo hasta esa altura, lo que hay que vencer es la diferencia de energía potencial que hay entre este punto y este punto. O sea que el trabajo que hay que realizar será igual a la variación de energía potencial. Estamos considerando, evidentemente, despreciable rozamiento. Si ese trabajo lo realizase la fuerza gravitatoria, sería trabajo realizado por la fuerza gravitatoria igual a menos la variación de energía potencial, pero no lo va a realizar la fuerza gravitatoria.
¿Por qué? Pues porque la fuerza gravitatoria tiene una dirección y sentido, dirección perpendicular al centro de la Tierra y sentido hacia abajo. Con lo cual se va a oponer al desplazamiento. O sea que el trabajo que va a realizar la fuerza gravitatoria es negativo. Quiere decir que el trabajo lo va a realizar una fuerza externa. Y ese trabajo va a ser igual a la diferencia de energía potencial entre esta órbita y esta. Aquí está. Sustituimos los datos. Cuidado que la expresión de cálculo de energía potencial aparece un menos. Menos G por el producto de las masas partido del radio orbital final, menos el valor de energía potencial en la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Sustituimos los datos y calculamos. Evidentemente me sale un trabajo positivo. ¿Por qué me sale un trabajo positivo? Pues porque no lo está realizando la fuerza gravitatoria, es una fuerza externa quien lo realiza. Si nosotros hubiésemos hecho el cálculo a partir de, vamos a calcular primero qué trabajo realiza la fuerza gravitatoria, nos hubiese salido negativo. Y entonces hubiéramos tenido que decir, oye, que el trabajo es igual o mayor en positivo al que nos ha salido calculado a partir de esa fuerza gravitatoria. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado. Yo he planteado en este mismo ejercicio, yo creo que con esto ya el ejercicio estaría, esta primera parte estaría resuelta, incluso el comentario del signo, el signo positivo porque el trabajo lo está realizando esa fuerza externa. Nosotros ya de antemano sabemos que tiene que ser positivo porque la fuerza gravitatoria se opone a lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros estamos queriendo elevar un satélite desde este punto hasta este punto y eso va en contra del desplazamiento de la fuerza gravitatoria. Va en sentido contrario, por lo tanto, no lo va a realizar la fuerza gravitatoria, lo tiene que hacer una fuerza externa. Bien, pero si la pregunta hubiera sido ¿qué trabajo hay que realizar para poner en órbita dicho satélite? Pues para poner en órbita ese satélite el trabajo lo tiene que realizar una fuerza externa y sería la suma de dos términos energéticos. Uno lo acabamos de calcular, que es la variación de energía potencial entre este punto y este punto. Pero es que una vez que llega el satélite ahí, como se suele decir, entre comillas, hay que ponerlo en marcha. Es decir, le tenemos que comunicar la energía cinética para que empiece a orbitar. Es decir, la energía cinética en la órbita. Es decir, ese trabajo será la suma de dos términos energéticos. Uno, repito, la variación de energía potencial, que acabamos de calcular, pero bueno, si no nos lo hubieran preguntado así, lo tendríamos que calcular, más la energía cinética para que orbite. Cuidado, entonces hay que leer muy bien el enunciado. Una cosa es la energía que hay que comunicar para que alcance una determinada altura y si no le comunico la energía cinética orbital, empieza a caer otra vez. Y otro para ponerlo en órbita. Para ponerlo en órbita es subirlo a esa altura, ¿vale? Para que hasta esta altura y después comunicarle la energía para que empiece a orbitar. También se puede plantear este ejercicio aplicando el principio de conservación. Y decir, la energía cinética que yo le tengo que dar más la energía potencial gravitatoria en este punto tiene que ser igual a la energía mecánica en este punto, que será la energía cinética orbital más la energía potencial gravitatoria. Es decir, que realmente el trabajo que yo tengo que comunicar para ponerlo en órbita es la energía cinética inicial con la que tenemos que propulsar el satélite para que alcance esa altura y empiece a orbitar. ¿De acuerdo? Bien. Yo creo que desde el punto de vista lógico es más sencillo esto que empezar otra vez con el principio de conservación. Bueno, ¿qué energía le tengo que comunicar para llevarlo hasta aquí? La diferencia de energía potencial entre estos dos puntos. ¿Qué energía le tengo que comunicar para que orbite? Pues es la diferencia de energía potencial más la energía cinética para que empiece a orbitar. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente ir sustituyendo los datos. Aquí lo que he hecho ya es la velocidad orbital. Como está al cuadrado, cuidado, lo que he hecho ya es sustituir el raíz de GMT por el radio orbital, la raíz cuadrada, como está al cuadrado de la velocidad orbital, he quitado la raíz cuadrada. Esto o bien hacéis los cálculos intermedios o bien reordenáis. Yo lo que he hecho es reordenar. He sacado factor común a GMT por la masa y he reordenado aquí, bueno, porque es más sencillo, ¿vale? Si no, pues hacéis el cálculo. Y nos sale que el trabajo que hay que realizar, evidentemente positivo, es 1,11 por 10 elevado a 11 julio, es decir, un trabajo mayor que el anterior, claro, mayor que el anterior, porque yo lo que he hecho es introducir una variante para dejar claro que hay que leer muy bien cuando nos piden qué trabajo hay que realizar para que un satélite, si nos dicen para que alcance una determinada altura o llegue a una determinada órbita, o nos dicen para que orbite. Si nos dicen para que orbite,
hay que hacer esto, ¿vale? Si nos dicen para que alcance una determinada altura, pues solamente hay que calcular la variación de energía potencial. Y ese trabajo lo va a hacer siempre una fuerza externa, no lo puede hacer la fuerza gravitatoria. Cuando queremos que pase a una órbita superior, siempre lo tiene que hacer una fuerza externa. Bien, nos piden además, por eso he dicho que el signo es positivo, nos piden además que calculemos la energía mecánica en la órbita. Bueno, y para el cálculo de la energía mecánica en la órbita, que sabemos que es la suma de la energía cinética y potencial, en este caso gravitatoria, pues aplicamos la expresión de cálculo, si es que no tiene más dificultad. Aplicamos la expresión de cálculo de la energía mecánica y vemos que de la expresión de cálculo de la energía mecánica nos sale pues un valor grandísimo, ¿vale? Menos 3,5 por 10 elevado a 10 julios. Nos dicen que comentemos el signo obtenido. Bueno, el signo es negativo. ¿Por qué? Pues porque el origen de energía mecánica está en el infinito, que es cero. Y recordemos que a medida que el satélite o cualquier objeto se aleja de la superficie del astro, en este caso de la Tierra, su energía potencial, su potencial gravitatorio, su energía mecánica está aumentando hasta que alcanza el valor cero en el infinito. ¿De acuerdo? O sea que su valor es negativo porque la energía mecánica, en este caso de un satélite en una órbita, es siempre negativa. Si aclaro, y pongo aquí un ojo, es negativa la energía en la órbita, pero la variación de energía mecánica sí puede ser positiva, ¿vale? La variación de energía mecánica sí puede ser positiva, lo que no va a ser nunca positivo es la energía mecánica en una órbita, ¿de acuerdo? Bien, con esto finalizamos el vídeo. Y aunque sean solamente 2 ejercicios, yo creo que hemos visto casi todo lo que se suele preguntar sobre satélite. Velocidad de escape, velocidad orbital, periodo orbital, radio orbital, la aplicación, como hemos visto, el caso en el que nos den el valor del campo gravitatorio a superficie terrestre, ¿vale? 9,8 metros por segundo al cuadrado para que sepamos cómo tenemos que aplicarlo, y el cálculo de el trabajo que hay que realizar para llevar un satélite a una determinada órbita y el trabajo que hay que realizar para no solamente llevarlo, sino que orbite, para ponerlo en órbita. Entonces hay que leer muy bien lo que nos pide. E incluso, si uno tiene dudas, aclararlo en el ejercicio. Es decir, como no queda claro, yo voy a considerar que es la energía que hay que comunicar para no solamente llevarlo, sino para ponerlo en órbita. Y esa energía sería la diferencia, repito, de la energía potencial entre las dos órbitas, bueno, en este caso la superficie terrestre, como hemos visto, y la órbita donde queremos que orbite, más la energía cinética para ponerlo en órbita, es decir, para que empiece a orbitar. Si no, caería. Es como imaginar, si nos dicen para que alcance un punto, es como si tiramos una piedra hacia arriba. ¿De acuerdo? Si tiramos una piedra hacia arriba, cuando alcanza ese punto se cae otra vez. ¿De acuerdo? Pues aquí pasaría igual. Si solamente le comunicamos la energía para alcanzar la órbita, el satélite caería. Hay que comunicar además la energía adicional para que orbite. ¿De acuerdo? Y el resto de ejercicios de selectividad pues son muy parecidos. Preguntan muchas veces lo mismo, con otros datos, pero preguntan lo mismo. Son siempre las mismas expresiones las que hay que utilizar. Bien, con esto finalizamos el vídeo.